Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, en esta ocasión, dentro de esta docencia articulada con investigación para mostrarle sentido a la docencia universitaria, desarrollando en estudiantes habilidades digitales en ciencia de datos con lenguaje Python. Entonces, esta vez queremos, para el curso de análisis numérico, hablar o articular el método, bueno, cada uno generar unos proyectos según cada uno de los temas de la materia. Entonces aquí, si yo me voy a análisis numérico, queremos en la planificación para la evaluación evaluar con parciales, quizzes y proyectos. Parciales son cuatro parciales en el curso, pues aquí sería el 3 parcial y aquí generar el cuarto parcial, aquí 4 parcial y entonces para estos diseños entonces generar a los estudiantes para el parcial entonces 3 generarle una IPYNB para el diseño del parcial. Entonces bueno, para el parcial de 1, que no, ese sería el parcial 3 en versión 1 punto IPYNB, es decir, vamos a generar al menos 3 o 4 ejemplos de parcial para que el estudiante pueda estudiar de ellos sobre la temática que le corresponde. Entonces aquí generamos entonces para el parcial 3 el 3.1 por ahora, y en él entonces generamos el prompt y con el prompt, teniendo en cuenta el programa del curso y el cronograma, pues efectivamente evaluar a los estudiantes y qué bueno que ellos sepan con esos ejemplos cómo preparar la evaluación. Y aquí en el parcial 4 de la misma manera, entonces aquí generamos el parcial 4 versión 1 punto IPYNB. Entonces aquí generamos ese y ya en los proyectos vamos a tener en cuenta 3 proyectos por cada uno de los algoritmos que presentemos a los estudiantes. Entonces aquí en los proyectos tenemos a Newton, y para ese proyecto es el que les quiero describir ahora. Entonces va a ser un proyecto en el que vamos a presentar un proyecto académico claro, aplicable y bien estructurado, que cumple con el enfoque de aprendizaje invertido y problematizador con integración de métodos numéricos, ciencia de datos y deep learning en ciencias agrarias o ciencias económicas. Es porque son los programas en los que más trabajo. Aunque yo creo que podría también trabajarlo en ciencias de la educación, también el análisis de datos, que podría ser entonces que eso nos obligaría a crecer mucho en investigación cualitativa. Bueno, voy a tratar de entonces implementarlo siempre desde ahí. Entonces el prompt va a decirle que lo mejoramos, decimos que tengamos en cuenta que el proyecto tenga una aplicación al deep learning o redes neuronales aplicadas a las ciencias agrarias o a las ciencias económicas o a las ciencias de la educación, como son la pedagogía y la didáctica, o a las ciencias de la educación matemática. Entonces, porque trabajo con los de licenciatura y con los de administración de empresas y con los de ciencias agrarias o ingeniería agropecuaria. Y de ahora veamos entonces el diseño
hasta ahora que tenemos gracias a ChatGPT. Pues aquí tenemos el diseño del proyecto académico en el que queremos aplicar el método de Newton-Raphson a la ciencia de datos con Deep Learning. Entonces, el título es Aplicación del método numérico de Newton-Raphson a la optimización de modelos de Deep Learning en ciencias agrarias o económicas. Entonces vamos a ver cómo este método sirve para optimizar esos modelos predictivos. Y en el contexto, el método de Newton-Raphson es una técnica numérica clásica utilizada para resolver ecuaciones no lineales, pero también constituye la base de algunos algoritmos modernos de optimización, como la actualización de parámetros en redes neuronales. En ciencias agrarias y económicas, el Deep Learning se aplica a problemas como predicción de cosechas a partir de datos meteorológicos, clasificación de suelos mediante imágenes satelitales y predicción de precios de productos agrícolas y modelado del consumo de bienes y servicios en economías locales. Este proyecto busca entonces integrar el método de Newton-Raphson como estrategia de optimización aplicada al entrenamiento de redes neuronales en el contexto real de las ciencias agrarias o económicas. Entonces, el entrenamiento tiene que ver con encontrar el vector de pesos W de un modelo de red neuronal. Entonces aquí nos va a mostrar cómo para encontrar ese W adecuado para el mejor modelo predictivo tiene que ver con el método de Newton-Raphson, que es el que sirve para hallar ceros de funciones. El objetivo entonces será aplicar el método de Newton-Raphson a la optimización de modelos de Deep Learning en problemas de ciencias de datos vinculados a las ciencias agrarias o económicas usando cuadernos Jupyter en VS Code. Y los objetivos específicos serán entonces implementar el método de Newton-Raphson en Python para resolver un problema de optimización en el entrenamiento de redes neuronales y explicar cómo este método se relaciona con algoritmos modernos de optimización como el gradiente descendente y variantes como el algoritmo Adam. Entonces, que son algoritmos para con facilidad encontrar ese vector W que hace que la red neuronal prediga de la mejor manera, ese vector W de pesos o weight, y diseñar un caso práctico de ciencias agrarias o económicas que use datos reales o simulados y documentar todo el proceso en un cuaderno Jupyter con explicaciones matemáticas, código Python y visualización. Y por último también otros dos objetivos serán presentar avances en la sesión de asesoría con el profesor Marco Julio Cañas antes de grabar el video final y grabar y entrenar el video de 15 a 20 minutos exponiendo el proyecto. Entonces, el modelo, metodología del proyecto. Entonces, tendremos formación de equipos, grupos de 2 estudiantes, selección del caso de aplicación, ciencias agrarias, predicción de rendimiento de arroz, café, plátano o maíz, o ciencias económicas, predicción de precios o demanda de productos en mercados locales y etapas de trabajo. Fase 1, investigación, revisión teórica del método de Newton-Raphson y su conexión con la optimización en redes neuronales. Y fase 2, implementación, programación del método de Newton-Raphson en Python y adaptación a un problema de entrenamiento de red neuronal simple, el perceptrón multicapa. Y una aplicación, correr el modelo con datos reales o simulados en un cuaderno Jupyter. Y fase 4, asesoría obligatoria, presentación preliminar al profesor Marco Julio Cañas para recibir retroalimentación antes de la grabación. Y producto final, grabación de un video de 15 a 20 minutos explicando la fundamentación matemática, la implementación de Python y la aplicación práctica. Entonces aquí, entre los entregables de este proyecto, serán el cuaderno Jupyter en VS Code con introducción teórica, desarrollo matemático del método, implementación en Python y caso aplicado agrario o económico y resultados y conclusiones, asesoría obligatoria con el profesor antes de la grabación y video de 15 a 20 minutos subido en YouTube en lista de reproducción definida por el profesor. Los criterios de evaluación son claridad matemática, 20%, explicación del método de Newton y su relación con la optimización y implementación en Python
código funcional bien comentado y ejecutado en Cuadernos Júpiter, y la aplicación práctica, pertinencia y justificación del caso elegido en ciencias agrarias o económicas, y presentación académica, calidad del video y claridad en la exposición, y cumplimiento de la asesoría previa, retroalimentación recibida aplicada al proyecto. Y los recursos sugeridos van a ser lenguaje Python, librerías NumPy, Matplotlib, Sklearn, Torch y TensorFlow, y el editor Visual Studio Code con extensión Jupyter, y fuentes de datos IDEA, FAO, de las estadísticas agrícolas, y el DANE, estadísticas económicas y datos simulados si no hay acceso a datasets reales, que también nos lleva mucho aprendizaje. Y ya aquí vamos a armar el prototipo de cuaderno Júpiter. Entonces aquí tenemos prototipo de cuaderno Júpiter. Voy a poner como numeral, donde los estudiantes pueden ver cómo se aplica el método de Newton-Raphson en un problema sencillo de optimización vinculado al entrenamiento de una red neuronal básica. La idea es que vean la implementación del método de Newton-Raphson, cómo se aplica para encontrar mínimos de una función de pérdida, ejemplo, una función cuadrática, y cómo se conecta esto con la optimización en redes neuronales, entrenamiento del perceptrón simple. Aquí tienes un prototipo. Entonces aquí nos dan el código y vamos a leerlo para ver efectivamente cómo aplicamos este extraordinario método numérico de Newton-Raphson al Deep Learning, ciencia de datos con aprendizaje profundo, que ayuda a construcción de modelos predictivos en ciencia de datos. Entonces aquí nos da un código bastante larguito, que le activamos el Virtual Environment, él nos da ya la salida y aquí le damos correr y él nos va a mostrar, vamos a ver cómo los da aquí. Nos dice que tengo la función cuadrática y encuentra el mínimo de ella. Entonces aquí nos muestra Newton-Raphson aplicado a la función cuadrática. Entonces en una función cuadrática nos muestra que el mínimo se da en x igual 3 y el mínimo es 2. El mínimo de la función es 2, se ve en el eje vertical, y el punto del dominio donde se da ese mínimo es en 3. Y que él en realidad aquí hizo, primero iteró en x0 igual 0, y en la otra iteración llegó directamente al 3. Y es porque el método de Newton-Raphson, con una sola iteración para funciones cuadráticas, porque optimizar una función cuadrática con Newton-Raphson equivale a hallar el cero de la derivada. Y el cero de la derivada, y la derivada de una función cuadrática es una línea recta, y el método de Newton-Raphson con una sola iteración halla el cero de una función lineal. Entonces, por eso que aquí no vemos sino que después de la aproximación inicial, él iteró una sola vez para encontrar inmediatamente el punto del dominio donde la función se hace mínimo. Así nos muestra la aplicación. Aquí nos muestra la optimización del peso de un perceptrón simple con Newton-Raphson, función de pérdida, la azul, y las iteraciones también en una sola iteración. Él encuentra, de una vez que en 2 se da el MSE mínimo de 0. El MSE mínimo de 0. Entonces aquí una explicación de este prototipo es que se implementa Newton-Raphson de forma genérica en la parte 1, y en la parte 2 se aplica una función cuadrática para ilustrar la convergencia al mínimo, y en la parte 3 se conecta con Deep Learning entrenando un perceptrón simple con un solo peso usando Newton-Raphson para minimizar el MSE. Esto les muestra a los estudiantes cómo Newton-Raphson es un precursor de los métodos modernos de optimización que usan las redes neuronales, como el gradiente descendente o el algoritmo Adams. Aquí nos dice que si queremos que nos prepare un prototipo también en formato de plantilla didáctica, en celdas de texto y Markdown, listo para estudiantes. Entonces yo le voy a pedir que lo que quiero es que nos dé aplicación de ese Newton-Raphson al Deep Learning, pero ya no con funciones cuadráticas, sino con funciones cúbicas y funciones de grado 4. Entonces lo vamos a hacer con funciones polinómicas en definitiva, pero de mayor grado.
Entonces aquí optimización de funciones de pérdida en Deep Learning, pero funciones no cuadráticas, para que se haga un poquitico más sino más complejas. Entonces aquí para mostrar la potencialidad de Newton-Raphson, entonces aquí control C y aquí decimos dame una guía didáctica con Python en cuadernos Júpiter para mostrar la utilización del método de Newton-Raphson en Deep Learning, pero con funciones más complejas que una función cuadrática. Entonces acá, ya para completar el taller, y ya les muestro el código que nos entregó por partes para que lo comprendamos, lo practiquemos y hagamos también práctica de codificación con él. Aquí nos propone entonces ya una guía paso a paso con los códigos, con la función cuadrática, con la función, mire que aquí nos da el logaritmo de la exponencial, ya una función más compleja, y nos da un taller como más larguito. Y eso nos va llevando en el Deep Learning a hallar a naturalizar las funciones con las que se optimizan los modelos de Deep Learning, como son el MSE o Mean Square Error, y otras como Adam. Y aquí entonces copiamos entonces copiamos aquí y que nos dice que al final de darnos esto, pues que si quiere que nos organice esta guía directamente en estructura de notebook con bloques de Markdown y códigos listos para un archivo de extensión IPGNB, prefiere mantenerlo en formato de guión detallado. Entonces así, con esto se espera que esos ejemplos, completar los ejemplos y añadir un caso aplicado, predicción de cosechas o clasificación económica simulada, y entonces clasificación económica simulada, o presentar al profesor en asesoría previa su notebook con explicación y resultados, y grabar un video de 15 a 20 minutos donde explique teoría, implementación y aplicación. Entonces acá nos da estos delimitadores de texto Markdown, no los necesitamos acá, en cuaderno Júpiter no, y nos va a hablar también de la conexión con el Deep Learning moderno, diciéndonos de que el método de Newton-Raphson converge más rápido que el gradiente descendente, mejor, que increíble, en muchos casos, porque su información, porque usa información de la curvatura o segunda derivada. Y, sin embargo, en redes neuronales con muchos parámetros, el cálculo del Hessiano es costoso, y por tanto en el Deep Learning moderno se usan métodos aproximados como Quasi-Newton o algoritmos de primer orden más eficientes como Adams. Entonces Adams sigue siendo un método mejor que el de Newton-Raphson, y este ejercicio muestra cómo un método numérico clásico se conecta con la optimización en inteligencia artificial aplicada a problemas en ciencias agrarias y económicas. De aquí nos da el código que vamos a leer. Quitamos
el delimitador y corremos mire, crea los datos simulados X y Y, unas etiquetas binarias para clasificación binaria y 4 daticos, punto 5, 1, 2 y 0. Define las funciones sigmoide, de loss o pérdida, que es la sigmoide evaluada en w.x para la predicción, y nos retorna aquí ya menos np.mins o el menos el promedio de toda esta expresión con logaritmo, una función de pérdida utilizada en Deep Learning bastante grande, que lleva y por el logaritmo de ypred más 1 por 10 a la menos 8 más 1 menos y por np.log 1 menos ypred, donde va a tener en cuenta a las predicciones y las compara con y para hallar la función de pérdida. Y la loss prime o la derivada de la función de pérdida, y aquí nos la da como retorna el mínimo entre ypred menos y por x, y loss doble prime también, y aquí nos da Newton-Raphson, que yo creo que ya podemos convertir la línea de código, y aplica entonces Newton-Raphson con loss prime, loss double prime y W0, y nos imprime el peso óptimo encontrado y la pérdida en el óptimo, y gráfica de pérdida. Y aquí grabamos esto en plt.savefig y le ponemos que siempre guardamos esto en descargas. Entonces tomamos copiar ruta de acceso y control V slash, entonces aquí es optimización del vector W de pesos .png, y aquí lo ponemos en crudo a esta cadena para que los guarde. Y mire que cuando lo corremos, entonces miremos qué obtenemos. Aquí nos dice que nos falta un type error, que Newton-Raphson requiere un argumento posicional x0, es decir, el método de Newton-Raphson siempre, como hemos visto en este curso, requiere una primera aproximación al cero que se quiere hallar. Entonces aquí vamos a ver si aquí está Newton-Raphson definida. Aquí nos tenemos dentro del código, aquí está Newton-Raphson, pero tenía que dar también el x0, y bueno, vamos a ver si vamos a decir que nos corrija el código para que ese error no nos aparezca más. Entonces control C, decimos corrígeme este código, aquí lo decimos, para resolver el siguiente mensaje de error. Entonces el mensaje de error, entonces aquí lo control menos, mensaje de error es entonces tomamos copiar salida de celda y decimos el error que en el que dice que Newton-Raphson missing one required positional argument. Entonces el argumento posicional de primera aproximación al cero que se pretende aproximar. Y aquí ya nos dice que el error que recibes dice que la función Newton-Raphson que tienes definida espera más argumentos de los que le diste. Este código en tu código está llamando a WOPT EGIS en Newton-Raphson, y esa pero la definición original de Newton-Raphson era algo como definición de Newton-Raphson F prime, F double prime, X0, tolerancia y maxiter, es decir que un Newton-Raphson que tiene en cuenta la derivada de la función
la doble derivada de la función, la primera aproximación al cero, la tolerancia y el máximo número de iteraciones. Es decir, primero espera la función objetivo, luego las derivadas y por último el valor inicial x0. Pero por eso te falta un argumento en tu llamada. Entonces aquí la función, como aquí la función de pérdida loss ya está definida, lo correcto es llamar así: Newton-Raphson, loss prime, loss double prime. Sí, porque entonces en Newton-Raphson lo que vamos a aplicar es encontrar el cero de la función de pérdida. Encontrar el cero de la función de pérdida o aproximar el cero de ella. Aproximar el cero de la función de error, porque queremos, o sea, cuál es el valor de W que haga mínima o más cercana a cero la función de pérdida. Código corregido, entonces aquí nos lo da. Entonces aquí nos da este, y entonces a este quitamos este y subimos creo que era sí, aquí entonces pegamos aquí, control V y corremos el nuevo código. Y entonces miren que ya nos muestra una función que ya no es cuadrática, más compleja, y efectivamente como si opresión al mínimo. Miren que los dos últimos puntos rojos están más cercanos al mínimo de la función. Entonces aquí nos dice función de pérdida es la función azul y las iteraciones están en rojo. Entonces nos muestra, bueno, parecieran 3 iteraciones. Entonces la función de pérdida que es log loss y las iteraciones nr. Aquí ya nos mejoró las cosas. Y entonces así vemos que el método de Newton-Raphson se utiliza en Deep Learning, es muy bueno para optimizar la función de pérdida. La función de pérdida, que es la que nos dice cuál es el error cometido por el modelo de predicción. Un modelo de predicción en Deep Learning. Por un modelo de predicción en Deep Learning. Entonces, por eso él creó los datos, utilizó la función sigmoide, la función de pérdida, la función loss prime, y acá aplicó Newton-Raphson a la función de pérdida y nos dice también, aquí nos va a decir, vamos a cortar acá, nos va a decir el peso óptimo. Entonces el peso óptimo W que buscamos, que lo encontró en 0.57, y la pérdida en el óptimo es de 0.57. Entonces, que es el punto, el cero de la función, y este es el valor en ese punto, que es de 0.57. Aquí ya grafica, y este fue el que obtuvimos ahorita. Y así ya, conexión con el Deep Learning moderno. Entonces, reflexión final, que el método de Newton-Raphson converge más rápido que el gradiente descendente en muchos casos, porque usa información de la curvatura, la segunda derivada. Sin embargo, en redes neuronales con muchos parámetros, el cálculo del Hessiano, que tiene que ver con la derivada de esa función de varias variables, es costoso, y por eso en Deep Learning moderno se usan métodos aproximados como Quasi-Newton, BFGS y L-BFGS, o el algoritmo de primer orden, o algoritmos de primer orden más eficientes como el Adams. Este ejercicio muestra cómo el método numérico clásico se conecta con la optimización en inteligencia artificial aplicada a problemas en ciencias agrarias y económicas. Aquí ya nos muestra pues entonces eso. Seguiremos entonces trabajando estos proyectos para los estudiantes que nos vayan desarrollando en la sede los saberes en ciencia de datos asociada a lo que se forma en la seccional, al menos en los cursos que yo sirvo, que son a la Facultad de Educación, la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ciencias Agrarias. Aquí nos muestra que el Newton-Raphson también requiere un argumento posicional como lo que pasó acá, y entonces aquí cómo lo ponemos. Aquí se resolvió con poner bueno, que el valor inicial no lo notamos como x0, como en la literatura del método de Newton, sino w0, porque aquí estamos ensayando un 0w.
de la función de pérdida loss, que es función de W, de los pesos, que es función de W para hallar el peso que minimice a la pérdida, que minimice a la pérdida. Entonces aquí, en este que voy yo, le ponemos al final, en Newton-Raphson, bueno, aquí ya estaba, W0. Qué raro, porque dice que falta, siendo que ya aquí me dicen requiere argumento posicional X0. Pero aquí lo estamos llamando W0. Con los prime, los double prime y yo creo que es porque le falta la función de pérdida lost. Entonces aquí es que le falta la función objetivo loss. Corremos de nuevo y ahora sí. Entonces así, derivada segunda demasiado pequeña de tener iteración, primer parámetro, parámetro óptimo 19. Aquí ya nos encontró el mínimo muy fácil para las iteraciones. Hay una función de pérdida que decrece y después como que se aplana. Para el ejemplo que dio. Aquí quitamos ya estos delimitadores. Entonces ya sí tenemos una primera propuesta de proyecto para los estudiantes, para cómo en Deep Learning ir mostrando la aplicación del método de Newton entonces en ciencia de datos, que es algo que ayuda mucho a los profesionales porque la analítica de datos se requiere ahora mucho, el conocimiento en la ciencia de datos, y eso lo que hace pertinente entonces que a los licenciados de nuestra sede se les forme en ciencia de datos. Es que aquí cuando definió a Newton-Raphson lo dejó con F prime, F double prime y W0. Pero la función F no la puso, que tendría que ser F, F prime y F double prime, es decir, la función, su derivada y su segunda derivada. Definió esa, y cuando la definió, ella pareciera no utilizar en ninguna parte a la función, sino a su derivada f' de w y f double prime de w, y utiliza que el peso nuevo w nu es w menos grad sobre gs, grad sobre gs, y sí, en ninguna parte utilizó la función cuando la definió acá. Entonces es por eso que entonces acá vamos a ver si nos va a funcionar bien. Entonces nos dice que ya no necesita esa función que habíamos necesitado ahorita, la función loss. No es que él para calcular Newton no necesita la función objetivo, sino a su derivada y su segunda derivada. Eso es porque ya él nos lo entregó definido de esa manera. Entonces ya para este también hacemos lo mismo. No necesitamos a loss, sino a loss prime, es decir, su derivada y su segunda derivada. Como queda bonito. Ahora sí nos quedó mucho mejor. Bueno, entonces si ya tenemos una primera preparación para los estudiantes en mi servicio docente en utilizar ejercicios pertinentes de lo que enseño en análisis numérico para mis estudiantes. Muchas gracias.